El 28 de enero, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a Santo Tomás de Aquino. Son tantos los elogios que se han dicho de Santo Tomás. Se le llama el doctor común, que es una manera de decir el maestro de todos, porque en latín la palabra doctor quiere decir aquel que enseña, isqui docet, el que enseña. Y si se le llama doctor communis, quiere decir el que enseña a todos, es como maestro para toda la iglesia. De hecho, si eres amigo del catecismo de la Iglesia Católica, déjame contarte que en muchas de las páginas más densas, más luminosas del catecismo, pues lo que encontramos es básicamente la reflexión teológica, la obra de Santo Tomás de Aquino, muy concretamente en lo que tiene que ver con el misterio de la Trinidad, la encarnación, la persona de Cristo. Se le ha llamado también el doctor angélico, tanto por la pureza personal de su vida, un hombre de un corazón tan puro, como también porque enseñó de un modo muy recto, muy sabio y muy elevado sobre los santos ángeles. Son títulos que ha recibido Santo Tomás, es patrono de las escuelas católicas, es modelo de teólogos. El gran Papa San Pablo VI lo llamaba luz de toda la iglesia, lumen ecclesia. Es decir, es mucho lo que se ha dicho de Santo Tomás. Yo quisiera tomar esta fecha tan hermosa para subrayar que de Tomás debemos aprender dos grandes cosas. Yo las miro como dos torrentes, un torrente de sabiduría y un torrente de su método. Me explico, porque el torrente de la sabiduría es lo que él nos dejó. Por ejemplo, la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, los comentarios bíblicos, los comentarios filosóficos, sobre todo Aristóteles, es decir, es una luminaria. Y los títulos que mencioné antes se refieren sobre todo al contenido. Entonces, hay mucho que aprender del contenido de Santo Tomás. Pero atención, también hay que aprender del método de Santo Tomás. Porque si nosotros nos quedamos solamente con el contenido, podemos tal vez pensar equivocadamente que ya Tomás lo dijo todo. Y lamentablemente hay personas que miran la enseñanza de Santo Tomás de ese modo. Algo así como que después de Santo Tomás, pues prácticamente no se ha agregado nada. Y esto ha dado fuerza a algunos movimientos que podemos llamar ultraconservadores, que consideran que lo que no cabe, así como encajando muy bien en la filosofía y en la teología de Santo Tomás, no tiene valor, no cuenta, no importa. Hay que tener mucho cuidado con esa manera de pensar. No es correcta, no es la mejor manera de ver las cosas. Pero eso sucede porque miramos solamente a una parte de la herencia. Y te he dicho que la herencia de Santo Tomás es doble. Por una parte está ese contenido que es como un tesoro inmenso y que está básicamente en sus obras. Y puedes añadir a sus obras pues también los magníficos comentarios que han hecho grandes pensadores y grandes santos alrededor de lo que hizo Santo Tomás de Aquino. Pero es que la herencia de él no son solamente esas obras, sino la manera como él trabajó. Y en la manera como él trabajó, yo quiero destacar dos elementos que a veces se olvidan hoy. Sobre todo, repito, en aquellas personas que quieren convertir el pensamiento de Santo Tomás como en una especie de museo donde ya todo está dicho, donde todo es definido y donde ya no hay nada más que opinar. Mira, dos cosas para destacar del pensamiento de Santo Tomás. Primera, cómo él en cada artículo, en cada punto de estudio, siempre está confrontando y discerniendo entre diversas posiciones. Por ejemplo, en los artículos de la Suma Teológica, su obra más conocida, siempre Santo Tomás empieza poniendo una postura y luego otra postura, como diciendo, mira, esto se ha dicho por una parte, esto se ha dicho por otra parte,
Entonces, analicemos los distintos aspectos y tratemos de buscar en qué tiene razón cada quien. Esto contrasta con la manera de pensar y de obrar de algunos, sea cual sea su postura en la iglesia, lo que a veces se llama la derecha, la izquierda, los tradicionalistas, los progresistas. Yo creo que todos hoy, de mayor o de menor manera, están muy tentados de caer en ese peligro de descartar absolutamente al otro. Entonces, por ejemplo, los que están en una postura totalmente progresista, pues todo lo que sea tradición y todo lo que sea, por ejemplo, latín y todo lo que sea vestidura eclesiástica y todo lo que sea Trento, abominan de todo eso, nada de eso queremos. Para ellos es como si la iglesia hubiera empezado hace apenas unos 60 años con el Concilio Vaticano II, como que ahí empezó todo. Y critican y niegan todo lo demás y les parece que era anticuado y que solamente había un afán de poder y que, bueno, eso no significa nada. Pero también están los otros que toman esa postura de que lo que había hasta el Vaticano II era tan perfecto, era tan bueno, no había ningún error. A mí me lo han escrito en comentarios en mi canal de YouTube, me han escrito eso. ¿Pero qué fallaba? Todo estaba bien, todo estaba bien. Por favor, ¿no has leído nada de historia de la iglesia? ¿No has leído nada del camino que condujo precisamente hacia el Concilio Vaticano II? Entonces, para estos otros, de corte evidentemente muy tradicional, pues resulta que todo lo que había antes era lo bueno y todo lo que vino después del concilio no fue sino desastre, oscuridad, tinieblas y caos. Santo Tomás nos enseña que es necesario confrontar, es necesario discernir y es necesario encontrar qué hay de verdadero en lo que cada quien dice. Por eso uno de los lemas que seguramente me has escuchado decir y que no tiene nada de original en mis palabras es: busca en qué tiene razón el que no piensa como tú. Eso es propio de Santo Tomás. Y de ahí la segunda característica que voy a mencionar. Santo Tomás buscó la verdad por todas partes. Un lema suyo que es tan importante y que muchas veces se cita incluso en la lengua original en latín es Veritas quocunque dicatur a Spiritus Sancto es, que significa la verdad no importa quién la diga, viene del Espíritu Santo. Y por eso Santo Tomás estudia, por ejemplo, a árabes y a judíos y a paganos, autores antiguos, autores recientes, claramente recientes a su tiempo. Cuando yo veo que algunas personas descartan así olímpicamente, como quien dice, de tal teólogo no se puede aprender nada, es solo un saco de herejías, no hay nada que aprender. Eso es despreciar el método de Santo Tomás. Qué bueno que aprecies el contenido de Santo Tomás, pero hay que apreciar también el método de él. Y si queremos ser discípulos suyos, ser discípulos de él no es simplemente aprender muchas cosas y repetirlas. Ser discípulos de Santo Tomás es poder profundizar también en su método y aplicarlo con sabiduría a nuestro tiempo. ¡Qué gran maestro! En el tesoro que nos dejó con su doctrina, su contenido, y en el método precioso que nos enseñó y que él practicó primero. Gracias Tomás de Aquino.